Bueno, aquí estamos un poco para ver hasta qué punto desde los círculos podemos revertir toda esta disminución de los derechos sociales y laborales en Europa, y también qué podemos hacer desde los círculos para cambiar esto, o si es posible realmente cambiar. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar para involucrarnos más en la sociedad y poder cambiar realmente este desastre que para mí es Europa actualmente, ¿no? Yo creo firmemente que los círculos nos tenemos que involucrar más, sobre todo involucrarnos más dentro de todo lo que son los ámbitos asociativos, por varias causas. Primero, porque así vamos a conocer de primera mano cuáles son los problemas reales de los emigrantes. No todos tenemos el mismo tipo de emigración. Yo afortunadamente emigré porque quise, no por necesidad, pero hay mucha gente que ha tenido que emigrar por necesidad, y son además los más vulnerables, porque es a los que más se les puede explotar. Tienen que trabajar y sí o sí. Entonces creo que deberíamos conocerlos, creo que deberíamos ayudarles y ya moralmente, pero aparte como círculos eso nos va a dar una visibilidad. Creo que uno de los problemas que tiene Podemos es que tenemos los medios... Perdona, venimos somos esos. Sigue. Uno de los problemas que tiene Podemos es que tenemos los medios de comunicación en contra, eso ya lo sabemos. Entonces, a veces, claro, estamos con amigos, más o menos todos tenemos la misma afinidad política y no hay problema, pero a veces te vas a la España profunda y yo me he quedado sorprendida por las respuestas de alguna gente cuando hablas de Podemos, ¿no? Como esos radicales extremistas, esos violentos, y claro, es lo que están viendo y cómo puedes cambiar esa situación. Esa situación que está dando también, por ejemplo, en Berlín, me refiero, que es mi caso personal, que están viendo las noticias de España y llegan y, claro, tienen como reticencias a poder colaborar contigo. Si nos metemos dentro del ámbito asociativo, si realmente ven que somos gente normal, que queremos lo mejor para todos, esas cosas tienen que cambiar. Es un poco educar. Suena muy mal, pero claro, para mí, yo que soy profesora, creo que debemos educar a la gente. Debemos por lo menos darles las pautas para que tengan diferentes visiones y ellos decidan. Para mí eso es educar. No instruirles, sino, a ver, las cosas son así, así y así. En el ámbito asociativo, yo lo he visto en la oficina precaria como mucha gente se sorprende de que hagas un trabajo voluntario, que estés ahí simplemente para ayudarles y nada más. Y claro, cuando les dices que si somos más solidarios el mundo va a ser mejor, y se les despierta como un clic y dicen, es verdad. Entonces quieren colaborar. De ahí viene que yo realmente crea que en los círculos nos tenemos que implicar más. Nos tenemos que implicar porque así se nos va a ver, así van a ver cuál es nuestra sintonía política y cómo realmente la política es todo. Seguro que todas os habéis encontrado alguna vez con que alguien os dice, no, yo es que la política no me interesa. O sea, estás hablando de que le han bajado el sueldo o que tiene unas condiciones laborales bastante desastrosas y te dice que la política no le interesa. Claro, yo eso no lo puedo entender. Pero la gente es así, o sea, realmente cree que la política es o soy un rojo o soy un facha. Y un poco hay que educarlos en el sentido de que la democracia es otra cosa, hay que hablar las cosas y hay... Pero bueno, me estoy yendo del tema. A ver, derechos laborales. Yo trabajando en la oficina precaria y ahora que estoy en contacto con un grupo también del gas, me he dado cuenta de que muchas veces los derechos laborales están disminuyendo, pero apoyados por leyes y por leyes europeas. El caso concreto de los trabajadores de Ryanair, que desde que en el 2014, bueno, las fechas no las sé, pero luego lo tengo en un papelito, Europa cambió una ley precisamente para mejorar la situación de los trabajadores, pero dejando muchas lagunas que siempre estas grandes empresas utilizan para recortar derechos. Entonces, yo creo que esas cosas, si no nos las dicen, si no estás en contacto con esos trabajadores que tienen esos problemas, no los puedes luego explicar, pasar al Parlamento Europeo y poder llegar a una
mejora de sus condiciones, porque hay un gran desconocimiento. Yo creo que la función de los círculos va a ser trasladar esa información que estamos recogiendo a pie de calle, como quien dice, para poder hacer unas políticas más justas. Pero aparte de eso, si nos ven que estás con ellos, pero no solamente en una oficina precaria, sino que hay una manifestación y vas allí a apoyarles, que hay unos actos, el GAS monta precisamente porque muchas veces las injusticias son legales. Entonces, tienes que utilizar un poco la imaginación o otros mecanismos, que no son los legales, para poder recobrar derechos, o por lo menos que te traten un poco mejor, porque ya cambiar las leyes es mucho más complicado. Si ven que tú estás en esas movilizaciones, que incluso les estás dando ideas, tenemos gente maravillosa en los círculos, con una imaginación tremenda. Yo a veces me sorprendo y digo, oh, qué envidia. Y yo eso creo que lo tendríamos que utilizar para ayudar a la gente, el ser imaginativos, el crear opciones, y eso en los círculos lo podemos hacer. Y eso luego nos va a ayudar a que los círculos también sean más grandes, porque si hacemos cosas de este tipo yo creo que va a venir más gente. No es que esté en contra de las reuniones de la cervecita, que sé que van muy bien, pero yo creo que se necesita un poco más, se necesita realmente que la gente se quede y que la gente coja responsabilidades. Entonces, bueno, corto que luego va a haber más turnos de palabra. Gracias. Bueno, primero darles las gracias a todas y a todos por haber venido y por habernos invitado. Es un placer estar aquí, aunque haya mucho más frío del que pensábamos, comparado con Madrid y comparado con Canarias. ¿Sabes qué pensaba yo? Bueno, mira qué pensaba yo, tienes razón. Bueno, soy Alberto Rodríguez y aparte de diputado en el Congreso soy canario, soy de barrio y tengo muchos amigos y muchas amigas por el mundo diseminados: República Dominicana, México, Argentina, Lublin, Barcelona incluso, y todas esas ciudades hermanas, porque la cosa no se nota que están fuera, porque la cosa está bien calentita. Y sé perfectamente el drama que supone, y el drama que supone a los que no se pueden ir. Se han podido ir los que tenían más formación, los que tienen más estudios, y tengo el resto del grupo de amigos, el resto del grupo de colegas que quedan en el barrio, es que están muchos porque directamente no tienen ni las posibilidades de enseñar. Hasta exiliarse lo han convertido en un privilegio, aunque parezca mentira. Quería poner eso un poco en contexto y voy a dar unas ideas rápido, esquemáticas, lo más rápido que pueda, porque creo que es interesante que después nos presentemos todos y todas y vayamos comentando qué ejemplos de lucha por los derechos laborales o por los derechos sociales, qué ejemplos de fraternidad, qué redes hay en los territorios, en las ciudades, en los barrios, en los pueblos donde están ustedes viviendo y en los diferentes países, que me imagino que será un abanico súper diverso de experiencia. Nada, rápido. El ciclo de movilizaciones y de organización fuerte que vivimos, pues empezaron los recortes a las políticas de austeridad más salvajemente, 15M, y a partir de ahí no voy a cansar de todo lo que ya todos conocemos. Creo que podemos dibujar 4 factores de por qué desapareció y por qué, digamos, ahora es de mucha más baja intensidad, o durante los últimos años ha sido de más baja intensidad. El primero, por las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida. Al empeorarse las condiciones de vida, derechos laborales, etc., eso hizo más difícil que la gente se organizara y que la gente se movilizara. Cuando no sabes cuánto te va a durar el contrato, cuando tienes que cuando te contratan por 3 horas y después tienes que trabajar 10, cuando la vivienda está carísima, etcétera, cuando vas a la sanidad pública y tienes que hacer cola de mediodía, pues todo eso evidentemente influye a la hora de organizarte y movilizarte. Por otro, la segunda, la utilidad. La utilidad de muchas de esas movilizaciones, que todos y todas hemos vivido el tema de que le decía, venga, vamos a la manifestación o vamos a ir aquí, y va a decir, ¿para qué?
¿Para qué? Si yo estuve en la huelga general hace pasada en el trabajo, y si estuvimos 500.000 en la huelga general y no cambiaron ni una coma, la reforma laboral, ¿para qué voy? Esa resignación que consiguieron instalar por la estrategia de la intransigencia por parte de las élites que no movieron ni una coma a pesar de tener el país, de ser un hervidero de movilizaciones y de organización popular. Esa es la segunda. La tercera, evidentemente yo creo que esto también es obvia, la vía de la represión. La implementación de la ley Mordaza, la represión a nivel de centro de trabajo y a nivel social en la calle, que la gente, pues el mismo ejemplo decía, pues bueno, vamos a hacer esto y lo otro, las multas son 60.000 euros, o me pasa esto, o me piden el carnet, o yo no puedo grabar, y eso parece que no, a lo mejor la gente no lo dice muy abiertamente, pero echa para atrás y fue una estocada clave en nuestra capacidad de movilización y de organización. En nuestra capacidad no hablo, siempre estoy hablando, no hablo de Podemos, hablo de como pueblo, ¿no? como sociedad. Y la cuarta, que yo creo que es justo y de recibo que la digamos, de las expectativas electorales, ¿no? La aparición de Podemos y de la fuerza del cambio, pues eso hizo que mucha gente dijera, Dios, que bien, me pongo en el siguiente, espero que esta gente me solucione la vida, que yo creo que ha quedado bastante claro que es falso, que son expectativas falsas. Este paquete de desmovilización, de desorganización popular, nos lleva a dos riesgos. Uno, el primero es la resignación, la normalización de esta precariedad. O sea, que la gente vea que, bueno, que las cosas son así, no se puede cambiar, lo de virgencita, que me quede como estoy, y que lo que hace 5 años hubiera sido inasumible por grandes capas de la población, hoy en día se esté normalizando, corremos el riesgo de que se normalice, cada vez el riesgo mayor. El sí, acaba de salir el sí de este último mes, y el 50%, además como saben, son encuestas hechas con rigor científico, o sea, con bastante gente, no lo digo con sombra, el 50% de la población considera que la situación económica es buena, o por lo menos dentro de una estabilidad. Es verdad que el paro sigue siendo el problema más preocupante para todos, pero considera el 50% de la población, cuando con estas mismas condiciones de vida, con estos mismos derechos laborales, con estos mismos servicios públicos, hace 5 años o hace 7, ese impuesto hubiera sido, no lo hubiera aprobado ni el 10%. Ese es uno de los mayores riesgos que corremos, y el otro, que lo estamos viendo, ustedes están, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, supongo que de forma obligada fuera del país, pero los que tenemos la fortuna ahora mismo de estar en España, pues estamos viendo un ascenso del radicalismo ultra de la extrema derecha que está asustando a mucha gente, entre ellos a nosotras mismas, y el riesgo que corremos no es que existan y que pongan determinadas barbaridades en redes sociales, sino que todas esas clases populares, toda esa gente que lo está pasando muy mal, porque hay mucha gente que lo sigue pasando muy mal, muchos millones de personas en este país, y que están ahora mismo huérfanos de organización, huérfanos de expectativa, sean copadas y sean organizadas, sea la extrema derecha la que organice, y en vez y saque del eje de los de arriba contra los de abajo, son las élites los que nos han llevado a la situación, pues en vez de disparar al que está arriba, le dispara al que está abajo. No, la culpa, no me voy a extender porque ya lo sabemos, pues la culpa es del migrante, la culpa es del parado, etcétera, etcétera. Esos son como los dos grandes riesgos que corremos ahora mismo y que tienen una solución y que tienen una salida. Y con esto ya termino, para que hable Rafa, y yo creo que para que hablemos todos. Frente a los cuatro grandes males de la organización popular, del tejido asociativo y de nuestra capacidad de respuesta como pueblo, como sociedad, que nombré al principio, tenemos alternativas. Frente a la vida precaria, solo nos hace falta fijarnos en nuestro alrededor, intentar aprender y organizarlo, y yo creo que esto va a ser un espacio bueno para eso. Ahí la fraternidad popular,
la capacidad de organizarse entre tu entorno más cercano, familia, amigos, es lo que ha hecho a la sociedad española sobrevivir hasta ahora, porque es que si no, no habíamos podido ni sobrevivir. Y a eso hay múltiples ejemplos por todo el Estado, por todo el país, que nosotros tenemos primero que conocerlo, que aprenderlo, que multiplicarlo, que meternos ahí sin ir con nuestra pegatina, sin ir con nuestra bandera, e implantarlo allá donde no estén, ¿no? Que esos ejemplos van a posibilitar de que, a pesar de que vivamos peor, de que tengamos una vida más precaria y que tengamos unas condiciones materiales de mierda, que podamos organizarnos junto a nuestros semejantes. Por eso que hagamos ver claro que eso no son problemas individuales, que ni yo estoy en el paro porque sea un fracasado, ni ustedes han tenido que emigrar porque sea un fracaso individual, sino un fracaso colectivo, de modelo económico y de sociedad, que haya gente que lo esté pasando así. Frente a la resignación que comentaba, el no vale, la inutilidad, frente a eso, poner sobre la mesa ejemplos útiles, militancias útiles, ¿no? Como comentaba la compañera, que participar, que asociarse con lo que tienes al lado tenga una utilidad, tenga un objetivo concreto, y que la gente diga, oye, pues yo voy aquí y se me solucionan este y este problema, no voy a filosofar o a debatir, que está muy bien también, y la formación, eso está muy bien, pero cuando lo estás pasando mal, necesitas soluciones materiales concretas. Tenemos el ejemplo más práctico que se suele poner de esto, es la paz. ¿Por qué triunfó tanto la paz? Porque es que te daba soluciones concretas. Tú ibas, te iban a echar de tu casa, tú ibas y de repente te encontrabas con 20, 30 personas, 50, las que fueran, que las iban a echar de casa, y cuando te fueran a echar a ti, las otras 50 se ponían en la puerta para evitarlo. Entonces tenía una utilidad, y después tú, cuando iban a echar al lado, pues te ponías, ¿no? Es el ejemplo quizás más manido, pero que define muy bien lo que estoy intentando transmitir. Frente a la represión, que también existe, la represión vía legal y después vía desempleo, que también opera. Evidentemente las tasas de desempleo en los países en los que ahora mismo ustedes están viviendo son diferentes, las realidades laborales son un poco diferentes a la tasa de desempleo brutal que tiene España, pero sí que opera como un factor de miedo, es decir, o haces esto o te vas a la calle. O frente a eso, echarle imaginación. En muchos casos se habla abiertamente de la clandestinidad. Hay mucha gente que está militando en la clandestinidad, como en la época de la dictadura, que no va diciendo por ahí, no llega, oye, el sindicato va a panfleto, porque eso supone que te vas a ir a la calle, y echarle pues eso, imaginación, y aprovechar las propias condiciones de precariedad. Aquí puedo poner dos ejemplos. Los compañeros y las compañeras de Libero saben lo que es el reparto ultra precario que se hace en bicicletas, motos, de comida, etc. Pues bueno, la situación de ellas y de ellos es tan precaria que les ha permitido hacer una huelga sin comunicarlo. O sea, como tú no tienes derechos laborales de ningún tipo, como eres un falso autónomo, como te llaman cuando les parece y te pagan lo que les parece y los días que les parece, pues claro, pues entonces usaron la imaginación para esa debilidad, esa precariedad, usarlo para poder reclamar derechos laborales. Y claro, te permite poder decir, pues gente, si nos ponemos todos de acuerdo y nos organizamos vía grupos de WhatsApp, etc., el viernes no vamos a trabajar. Y ya no es como una huelga, la vieja usanza legal, que tienes que comunicarle ni nada, no tienes que comunicar nada, porque como no eres ni asalariado, pues entonces usar, digamos, tu debilidad a tu favor. Y otro ejemplo son los compañeros de correo, sobre todo en Madrid, donde más está triunfando la iniciativa, que han convocado una huelga a la que no siempre van. Convocaron una huelga indefinida, y ellos cuando llegan, estoy poniendo estos ejemplos, hay muchos, ¿no? Pero estoy poniendo para que aterricemos en lo práctico un poco los discursos. Tú vas a una oficina, en la oficina tendría que haber en el distrito X, vas a Vallecas, lo que sea, me lo estoy inventando, y tendría que haber 10 personas repartiendo, haciendo reparto. Claro, como ellos con la tasa de reposición, como no han cubierto con los recortes, etcétera, en los contratos, pues cuando llegan hay 6. ¿Qué pasa? Que las 6 personas esas tienen que repartir todo el trabajo de las 10. Por lo tanto, implica irse más tarde, reventarse la espalda a repartir a cambio del mismo dinero. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Tiene la huelga convocada, para que no van, evidentemente, pues si no podrían comer a fin de mes, pero cuando llegan a determinadas oficinas, en determinados espacios, y dicen, que aquí son 10, nosotros somos 6, pues hoy no repartimos. Como las horas de reparto, además,
están muy marcadas, no es toda la jornada laboral, a lo mejor el reparto es de 10 a 1, pues dice, pues hacemos huelga de 10 a 1. Y las 6 personas que están ahí no reparten ese día. Entonces le dice, estos cabrones, me van a dejar aquí con todas las cartas, me van a dejar con todos los paquetes, al día siguiente lo mismo, al tercer día tienes las 10 personas ahí. O sea, son métodos que no son los tradicionales. Todos tenemos en mente una huelga, unos señores que llegan con unos neumáticos, le pegan fuego allí y se pone toda la fábrica detrás, pero esa realidad ya no existe, porque no existen las grandes fábricas, o así sí existen, pero es minoritario en nuestro tejido productivo, y ahora lo que abunda es la precariedad, pequeña y mediana empresa, atomización, subcontratación salvaje, etc. Entonces, ante nuevas formas de organización del trabajo y de organización de la economía, pues nosotros tenemos que poner sobre la mesa pues nuevas formas de organización y de defensa de derechos. Y bueno, y frente a lo electoral, y ya con esto termino, yo creo que es bastante evidente. Eso toca hacer pedagogía. Con lo de Cataluña lo estamos viendo ahora, se le está poniendo a mucha gente los pelos de punta, y es decir, señores, señoras, no vale solo con estar en las instituciones, por muy buen trabajo que hagamos, no vale solo en los medios. Nosotros ni vamos a poder ganar el país, y lo que es más importante aún, ni vamos a poder mantener las posiciones, mantener la victoria en el caso que hubiera una victoria electoral sin la gente organizada, sin una sociedad civil fuerte que presione frente a las elecciones, y que presione también a los gobiernos, aunque seamos nosotros mismas y nosotras mismas las que estamos en el gobierno, aunque fuera un gobierno del cambio, qué bien, que presione para que puedan ir más allá frente al empuje que van a hacer las élites y todos los poderes, como estamos viendo, que yo creo que se evidencia de forma bastante clara con lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Todo lo que está ocurriendo no hubiera pasado si fuera un enfrentamiento entre el gobierno de España y la Generalitat. Realmente lo que hay es millones de personas movilizadas que están empujando que ya no se trata de un tema de independencia, sino que quieren un país más digno, más derechos, etc. Y esto lo que está haciendo moverse. Sin una sociedad organizada detrás, no hay cambio político posible, y nos van a tumbar. Ahora mismo veníamos comentando estas últimas semanas como ya nos están cerrando el grifo hasta de los medios de comunicación. Ya nos cuesta mucho entrar a los medios de comunicación, conseguir un duplex, conseguir un carnutazo para hablar, y si tú sales y hablas de mediación, de queremos diálogo Cataluña, no sé qué, pues te apagan el micrófono, te dicen, bueno, gracias, y ni siquiera sales, ¿no? O sea, frente a esa realidad, no podemos estar en manos de las élites y tenemos que tener organización por abajo. Y ya esto es un poco las ideas que quería. Gracias, y lo dejo con el señor Rafael. Bueno, lo primero, agradecer la organización de un evento como este, agradecer la participación de tanta gente, de tantos círculos. Creo que este tipo de encuentros son fundamentales para construir el proyecto político que nos hemos planteado, ¿no? Y para construir un proyecto político que sea capaz de responder a las necesidades de la gente, ¿no? Y es importante que tengamos este tipo de encuentros. Creo que lo más interesante es que nosotros podamos tener una visión de qué es lo que está pasando. Creo que hay una ignorancia muy grande en nuestro país de cuál es la situación de nuestra comunidad en el exterior, de cuáles son las dificultades que estáis pasando, de cuáles son las peleas cotidianas que tenéis para salir adelante, y creo que eso es necesario que demos la batalla por introducirlo en la agenda política del país. Y nosotros nos ha tocado la tarea de estar en el Parlamento, y creo que es muy importante, y voy a intentar ser lo más breve posible, que podamos tener la mayor información posible de cuál es la situación de nuestra gente en el exterior, y que seamos capaces además de intentar, de alguna forma, y hay que inventar, y ahí creo que vosotros y vosotras tenéis claves de cómo conectar las lógicas de la situación social y de la participación que se puede ir articulando de la comunidad del exterior en la agenda política del país. Creo que eso hay que darle una vuelta. Y pensando también en la posibilidad de cómo vamos a articular el proyecto del país de futuro que permita que la gente pueda volver, la gente que quiera volver, pueda volver. Y creo que eso tiene que ser una prioridad política nuestra en el exterior en estos momentos. Que ser capaces de empezar a conectar, yo sé que estáis haciendo un seguro, o sea, no me cabe ninguna duda que estáis haciendo todos los esfuerzos, y a nosotros nos interesa conocerlos. Creo que además de hacer las cosas es importante que se conozcan, y yo agradezco mucho la posibilidad, además de tantos sitios que hayáis venido,
y tener la oportunidad de poder escucharos para nosotros es muy importante. Muy importante que nos podáis contar cuáles son las dificultades, cuáles son las peleas en las que andáis metidos, qué necesidades son las que tiene la gente cuando llega al exterior, cómo estáis intentando responder a esas necesidades por medio de la organización. Creo que eso es fundamental para que nosotros y nosotras cuando estemos allá también lo podamos contar y que además tengáis mecanismos para que lo que está pasando fuera de ello. Creo que eso es clave para realmente saber, para realmente poder afrontar la tarea que tenemos, que es el encontrar, el construir un país para volver. Y creo que en ese país para volver la comunidad en el exterior es clave, ¿no? Quizás en el momento más álgido de la crisis sí que habíamos conseguido que eso estuviera en la agenda política, pero poco a poco ha ido bajando. Y yo creo que hay dos cuestiones que creo que son claves y que creo que además vienen a poner en la agenda política lo que supone de menoscabo de la democracia, de cuál es el proyecto de las élites para acabar con la democracia en España. Y me parece que además conecta muy bien con nuestra propia concepción de la democracia, ¿no? El hecho de que a la comunidad en el exterior se le prive del derecho al voto y se le prive de la seguridad social, se le priva de los derechos políticos y se le priva de los derechos sociales, y eso supone una violación de sus derechos democráticos. Y creo que ese eje democrático tenemos que ser capaces de articularlo en un momento como este. Los derechos políticos y los derechos sociales forman parte de nuestro proyecto político y ese es el proyecto antagónico al de las élites y ese es el proyecto que yo creo que tenemos que intentar articular con los sectores populares, en concreto, en este caso, con la comunidad en el exterior. Creo que hay una lógica política que es necesario que articulemos en torno a la fraternidad popular, en torno a la ruptura de la lógica de la competencia, de la lógica del darwinismo social. Hay que intentar articular, no solo discursivamente, creo que hemos conseguido articular desde Podemos una lógica discursiva muy potente que conectaba con los anhelos y con las esperanzas de importantes sectores sociales, pero ya no es suficiente. Y es cierto que no tenemos el poder institucional para poder hacerlo, pero sí tenemos millones de personas que confían en que podemos construir un país diferente y que podemos construir un país para volver. Pero eso significa que nosotros, a través de nuestra práctica cotidiana, tenemos que ser capaces de empezar ya a hacer el país de mañana. Y empezar a hacerlo con prácticas concretas, con prácticas muy sencillas, con prácticas que se generan en torno a la empatía de lo que le pasa a los demás. De que el problema que tiene alguien no es el problema del otro, sino que es nuestro problema. Y la construcción de un nosotros en torno a las necesidades. Creo que ahí hay claves que tenemos que pensar y que tenemos que imaginar y que tenemos que además sacar toda nuestra capacidad creadora para intentar impulsar eso. Y ahí creo que los proyectos comunitarios, articular proyectos comunitarios es un elemento esencial para la organización de la comunidad en el exterior. Lo estamos intentando hacer también en el país, es decir, estamos intentando impulsar iniciativas para la organización comunitaria en el país. Y sabemos que el conjunto de la organización no va a participar de esto, somos conscientes, no pasa nada, es decir, tenemos espacios de debate político, tenemos espacios de representación institucional, pero también empezamos a tener necesidades de tener espacios de intervención social que permitan que participemos de proyectos comunitarios que no tienen que ser proyectos comunitarios de Podemos, sino donde la gente de Podemos está dando la pelea con mucha más gente que puede simpatizar con nosotros o no, pero que hay una necesidad concreta y frente a esa necesidad concreta, cuando hay una necesidad nosotros pensamos que se tiene que articular un derecho. Bien, pues mientras la institucionalidad no es capaz de responder, tendremos que responder por medio de la organización comunitaria o intentar organizar comunidad para poder responder a esas necesidades. Conocéis seguro, os sonará la iniciativa que lanzamos desde la Secretaría de Sociedad Civil, que estamos intentando articular, que es una red de intervención social que estamos intentando articular en los diferentes sitios, una red de fraternidad popular con 3 ejes de trabajo. Esencialmente empezamos con 2, que era la facilitación social, por una parte, la comunicación popular, y ahora vamos a empezar también a trabajar la parte de defensoría de derechos humanos. Queremos trabajar esas 3 líneas y ahora vamos a intentar impulsar también algunos elementos de capacitación para poder hacer estos trabajos, y estamos en proyecto de impulsar una cosa que vamos a llamar la Escuela Popular Paulo Freire, ¿no? Y creemos además que queremos reivindicar a Paulo Freire para romper precisamente esa lógica de los que enseñan y de los que aprenden, sino entrar en una lógica precisamente de entender la capacitación como una herramienta de emancipación, ¿no? Y ahí estamos intentando articularnos en red, a través de nodos, y en donde el planteamiento es hablar de lo que vamos a hacer.
Para los grandes debates políticos tenemos los títulos, podemos hacerlo para hablar de pero los nodos los queremos articular para hablar solo de lo que hacemos. Y para seguir una lógica de el que la propone se la come. Es decir, si vas a proponer algo es porque estás dispuesto a hacerlo, si no te la ahorras. No, es decir, si vamos simplemente a tener un debate teórico, pues tenemos que generemos espacios de debate teórico que nos hacen mucha falta. Yo no los niego, pero necesitamos también lugares donde los debates se hacen en torno a lo que se va a hacer. Porque creo que nos va a permitir aprender. Y desde una práctica y una lógica de intervención social en la que nosotros no vamos a enseñar, que esa es otra de las cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza. Creo que en la lógica de intervención social tenemos que intentar tener una filosofía de aprender de los procesos sociales, de aprender de la gente que en estos momentos está buscando la vida y sabe muchas cosas que no son excepcionalmente útiles, y tenemos que tener los oídos muy abiertos para aprender de ellos y de ellas. Alguien que se ha tenido que buscar la vida para salir adelante tiene muchísimas capacidades, tiene muchísimas formas de resolver problemas de las que nosotros necesitamos aprender para poder encontrar esa salida de la situación en la que estamos. No me voy a enrollar mucho más, quería comentar un par de cuestiones más. La cuestión de la fraternidad como el elemento central para poder hablar del nuevo proyecto democrático es un elemento central. Siempre se habla de la libertad y de la igualdad, pero el gran elemento olvidado es el de la fraternidad, y no es casual que eso se haga, porque es un elemento que nos iguala, es un elemento que empatiza entre todos los miembros de la comunidad, y es un elemento que hace que el problema del otro sea un problema de todos. Y eso creo que es un elemento clave a la hora de articular problemas como el hecho de que las sociedades van a ser plurinacionales. Todas las sociedades van a ser plurinacionales. Es absurdo seguir pensando que en el siglo XXI va a haber sociedades uninacionales. No podemos permitirnos que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera generación de migrantes van a tener una identidad plural. Que nosotros en nuestro país, en España, haya gente que hable 150 idiomas, no es un problema, sino que es una riqueza que nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de poner en valor. Y para poder afrontar problemas como el que se está dando en Cataluña, aunque Cataluña fuera independiente, sería plurinacional. No solo porque haya españoles, gente que sienta española, catalana, sino porque hoy la plurinacionalidad es lo que identifica el conjunto de los sectores populares. Y aquellos que planteen proyectos única y exclusivamente uninacionales, lo que están haciendo es fracturándonos a nuestra gente, fracturando a los sectores populares, y eso es algo que no nos podemos permitir. Y esa lógica de fraternidad es clave. Y otra cosa que yo creo que es también importante: la fraternidad nos permite atacar los elementos centrales del patriarcado. En la medida en la que se acaba la figura del pater dominador, o del pater que es el propietario de la casa, el propietario de la mujer, el propietario de los hijos, y se establece una situación igualitaria entre todos los miembros de la comunidad. Es un elemento que nos puede permitir, creo que es una herramienta que nos puede permitir afrontar otro de los elementos claves, porque podemos empezar a plantearnos, ya en una sociedad única y exclusivamente que se plantea las lógicas de acumulación de capital como las lógicas que vertebran la economía, sino que nos permite empezar a plantear que tiene que estar en el eje central de la nueva sociedad la economía de los cuidados, la economía destinada a recuperar la esencia de la economía, que es la satisfacción de las necesidades de la gente en un entorno de recursos escasos. No me enrollo más, tengo muchísimas ganas de escuchar cómo se están haciendo las cosas, qué dificultades estáis teniendo, cómo son las situaciones, y creo que hay un reto que tenemos en estos momentos, que es conseguir que allí donde haya una necesidad nazca un derecho, y creo que nosotros y nosotras tenemos que estar ahí dando la pelea para poder conquistarla. Así que muchísimas gracias por este espacio. Una propuesta para ordenar un poco las intervenciones ahora. Estaba previsto que Isabela moderara esta sesión, ha llegado un poco tarde por temas del hotel, pero como que somos un montón de compañeros y compañeras, controlemos un poquito el tiempo para que haya un debate fluido, ¿de acuerdo? Isabela, si tú quieres, pues ejercer un poco de moderadora. ¿En esta posición? Contenta muy bien para acá. Claro. Utilizar el taburete de la esquina. Mira, hay un taburete ahí. Claro, pues falta toda. Isabela. Tienes un taburete ahí que además tendrá visión de conjunto.
que está aquí de lo que hace, de sus proyectos. Y Miguel, que tenía que empezar... Me han propuesto que empezara Emilio. Sí, ¿Emil? Aquí. Ah. Bueno, yo soy Emil del Círculo de Lyon y estoy en un sindicato, soy de la segunda generación. Mis padres han inmigrado en los años 60 y es por eso que tengo probablemente de vez hablar en español, pues todo lo estudio aquí en Francia. Y estoy en un sindicato ahí en Francia y me ocupo al nivel regional con compañeros de todo lo que es, sobre todo los nuevos trabajos, que son los independientes y todo. Y hay que saber que el futuro que estáis hablando de los trabajos de los que van en bicicleta o en motos que son autónomos, va a ir de más en más. En las empresas ya están empezando y las leyes van para eso, para que la gente ya no sean trabajadores, no tengan ley de trabajo y puedan hacer la hora que quieran, que hagan lo que quieran los patrones de la empresa. Sobre eso, actualmente todos los sindicatos aquí en Francia y en otros países antes se peleaban en la calle para obtener nuevos derechos. Actualmente todo el mundo se pelea en las calles para guardar los derechos que tenían ya. Y eso es el problema. Para Podemos y los sindicatos, lo que les falta a los sindicatos son poderse movilizar a nivel europeo sobre leyes que sean para los empleados. Y para eso tenemos que ir a ver los sindicatos, hablar con ellos, para saber lo que hace falta como ley, y así se puede movilizar todo después detrás. En Francia tenemos actualmente movilización, donde cada sindicato, por las nuevas leyes laborales, y cada sindicato ha hecho movilización en días diferentes, pero no ha tenido un impacto. Ahora están poniendo todo de acuerdo y todos los sindicatos de Francia van a empezar por el 10 de octubre y van a seguir por huelga, donde estarán todos los sindicatos. Y ahí donde se ve la comunicación. Yo he hecho huelga, cuando hacemos huelga y hay mucha gente, tiene los datos de la policía, del gobierno y los datos de los sindicatos. Y a cada vez nunca son el mismo número de personas que manifiestan. Y lo más importante es la comunicación. Nosotros hemos empezado a hacer, por ejemplo, son fotos aéreas de arriba, donde ya cuando la publica sobre internet ya no pueden decir, güey, era un poco y todo. Ya. Dos cosas que no vamos a pedir a la Comisión. Yo he sido delegado sindical de mi empresa multinacional de Más alto. Carlos Bravo. Más alto, por favor. He sido delegado sindical de una multinacional muy grande. Decirlo en España me da miedo, porque aquí te dicen enseguida enchufado, que te aprovechas, liberado. Yo nunca he sido liberado, sin trabajo con todo el mundo. Negocié el Comité de Empresa Europeo, participé en él, y ya es lo que vengo con él. Es que hicimos 4 convenios a nivel europeo, que tenían sindicales, presidentes sindicales de la empresa, de Alemania, de Francia, de todos los países, de 9 países diferentes, de buenas prácticas, de qué hacemos cuando se venden activos. Pero un convenio hecho así es un gentleman agreement que dice, se hace interno, y no va más, se acepta si las dos partes están de acuerdo. Y nosotros echamos de menos que no hay un sitio en Europa, no hay un ministro del trabajo que acepte esos convenios y que los graben a algún lado. Hacen el Ministerio de la Economía, de Finanzas, quieren hacerlo, del trabajo, ¿por qué no? Un sitio donde podemos poner nuestros convenios colectivos que tengan un valor, algo más que simplemente un acuerdo entre partes. Eso quiere decir, en esa cosa, en ese lío, estaba yo también administrador en el fondo de pensión de la empresa, millones de euros, como sindicalista. Se pueden hacer cosas, aunque parece, es el capitalismo puro y duro ahí. Hay que ganar dinero, pero por ejemplo, no aceptamos que se comprara acciones de la industria de los armamentos. Lo que nos costó, porque había los sindicalistas que fabricaban escopetas, que decían, bueno, ¿y nosotros qué? Pues hacer cacerolas, no. Pero bueno, nos prohibimos en ese fondo de pensión comprar acciones y que daban mucho dinero, daban rendimientos del 20-30% anuales, los fabricantes de tanques y toda esa gente.
lo rechazamos. Se puede hacer. Esa es la segunda, eso es una sindicalista. Ahora he abandonado, estoy jubilado hace unos pocos años. Soy administrador de una sociedad aquí, una sin ánimo de lucro. Trabajamos, no cobramos nada, trabajamos para ayudar a los jóvenes en un barrio pobre como este. Para ayudar, hay 3 equipos, lo hacemos en 3 equipos, para ayudar a los jóvenes de 12 a 18 años después del colegio, para ayudar a los deberes. Hay profesores jubilados, hay gente como yo que no son profesores, pero bueno, también muy tarde, y que le ayudamos a los deberes. Porque hay una cosa que se desarrolla, que es un escándalo que vemos aquí, que hay profesores oficiales que dan cursos pagados casi a sus propios alumnos, que no consiguen sacar un examen. A 10, 20 euros la hora que piden acá. Bueno, hay otro grupo que se trabaja con los jóvenes de 6 a 12 años, y otro para un grupo un poco específico que tenemos en montones, de gente que viene de llegar, de jóvenes, porque hay una obligación escolar en este país. Todo joven hasta los 18 años tiene que ir al colegio, aunque seas ilegal, no importa, tiene que ir al colegio. Y el colegio se tiene que aplicar. Pero esos jóvenes que tienen hasta terceros, que tienen entre 0 y 3 años de estancia en el país, como los lengua, vienen de por todos lados, vienen de Chechenia, vienen del este, vienen de la Yugoslavia, de África ahora, vienen de por todos lados, y es un trabajo bastante específico. Y luego otro, que es ayudar a la gente que sale de la cárcel. Mucha gente sale de la cárcel, bueno, y luego le ponen en la calle, y su maleta, y si no tiene familia, ¿qué hace esa persona? ¿Qué hace? Hay una ayuda social que existe, la mayoría de la gente lo ignora, en realidad lo ignora, que tienen derecho a una ayuda. Y ahora vengo a lo de Podemos. Para mí es casi difícil o imposible decir, todo el mundo sabe quién soy, todo el mundo sabe que vengo a Podemos, pero decir trabajo en nombre de Podemos, no. ¿Por qué no quieren? Porque no es así, porque esto es plural y hay que ayudar a todos, sean quien sea. Ahora, organizamos también tertulias, lo llaman tertulias en el barrio. La última que yo animé fue a propósito de para qué sirven nuestros impuestos, el tema, fíjate. Explosivo, enormemente explosivo, porque todos, seguro, estáis convencidos que en vuestro país donde vivís pagáis los más impuestos que los demás. Es así, es una regla, o me equivoco. Todo el mundo está convencido que paga más impuestos que el vecino. Además, ahí, para decir otra cosa, me callo. Es que no me fío de los políticos en la televisión cuando dicen que nosotros somos los mejores en esto, tenemos más esto, porque en realidad es mentira. Cuando te vas a comparar, así que no digas eso jamás en la radio y la televisión, incapaz. Gracias. Hola, yo soy Juan del Círculo de Grenoble, que es un microcírculo de una ciudad pequeñita, perdida en la montaña, en los Alpes franceses. Y quería comentar un poco como una necesidad que creo que compartimos todos los círculos, microcírculos, ¿no? O sea, bueno, primero algo analítico, ¿no? O sea, me he dado cuenta que en nuestro círculo la gente que entra y que sale pues tiene como 2 perfiles, ¿no? Que tú lo comentabas antes. Que es el de la gente muy cualificada, que está allí, además Grenoble es un polo científico, por lo cual hay ingenieros. Dentro de este perfil me incluyo yo porque soy arquitecto. Y después hay un segundo perfil que son gente que no tiene acceso ninguno al trabajo en España, como por ejemplo mujeres de 50 años o gente que no ha tenido ningún tipo de educación prácticamente. Y creo que esos 2 perfiles normalmente las inquietudes que tienen son distintas, ¿no? O sea, que la gente, digamos que hipercualificada, lo que quiere es volver algún día a España, y los otros pues lo que quieren es sobrevivir en el país en el que llegan y no tienen nada tampoco, igual que en España, pero bueno. Y entonces pues creo que al final los objetivos que se plantean estos 2 perfiles, en lo que se involucra cada uno de estos 2 tipos de perfiles, pues son distintos. Nosotros hemos estado participando, por ejemplo, en temas de migración infantil, para que tengan acceso en las pequeñas ciudades los emigrantes españoles a la educación en español, a las secciones internacionales, y después también hemos estado trabajando en temas de retorno, ¿no? Y bueno,
creo que, y esta es como la petición, ¿no? Podemos, creo que un problema que tenemos los círculos así tan pequeñitos es que estamos como siempre al riesgo de la extinción, ¿sabes? Porque la gente como hipercualificada pues rápidamente encuentra trabajos dignos, ocupaciones y puede dedicarle menos tiempo a los círculos, y la gente que tiene, digamos, el perfil bajo, pues a veces no puede venir porque tiene que trabajar hasta las 10 de la noche, o porque está buscando trabajo, porque tiene que aprender francés porque no sabe francés, bueno, el idioma que sea. Entonces, creo que un problema que tenemos es estar siempre al borde de la extinción, y creo que para que eso no ocurriera, como para darle una cierta continuidad a estos microciclos, creo que son muy importantes y que hay muchos, al menos en Europa, debería de haber como un mínimo de presupuesto para los círculos. Es decir, que los círculos pudieran organizar eventos sabiendo que después van a poder ser reembolsados. O un mínimo de presupuesto para eventos culturales, para encuentros de este tipo. Es decir, que creo que esto para los pequeños círculos nos da la vida, porque nos motiva. O sea, entonces, un presupuesto mínimo para los círculos, para que pudieran generarse sinergias entre los círculos. Al ser microcírculos, en cuanto hay 3 pequeños círculos que pueden crear un evento en una ciudad, por ejemplo, nosotros en París, cuando estuvimos en la Fête de l'Humanité, fui yo, esas pequeñas dinámicas que se generan al poder encontrarse varios círculos, creo que son fundamentales, y para eso falta un mínimo de presupuesto, por lo menos para pagarle los viajes a la gente que vaya, simplemente eso. Pero creo que un mínimo presupuesto para un pequeño círculo es como súper motivante. O sea, el hecho, por ejemplo, nosotros de que nos dijeran, nos vamos todos nos vamos a Bruselas allí a encontrar el resto de círculos y tal, como que le ha dado la vida de nuevo al círculo, ¿no? Vale, muy bien, muchas gracias. Y en primer lugar quiero decir que la precariedad laboral, en mi opinión, no es un error, no es casualidad. Yo creo que viene aquí para quedarse, claramente intencionada, y es una clara intención de mejorar lo que llaman la competitividad de Europa a base de bajar los salarios. Con lo cual, la movilización o la lucha contra eso no puede ser la tradicional o histórica, tiene que ser muchísimo más original, ¿no? Tiene que ser mecanismos nuevos, completamente nuevos, ¿no? Porque está aquí para quedarse. Y se ve sobre todo, en España hay una problemática, ¿no? Pero en países como Bélgica, muchísimo más ricos, también se ve la precariedad laboral, se ve la esclavitud de hecho. Porque os voy a dejar un ejemplo, Bruselas, aunque lo veáis así como lo veis en este barrio, pero Bruselas, la región de Bruselas es una de las más ricas de Europa. Aquí hay muchísimo dinero. Pero lo que vemos también es que hay claramente dos clases de humanos, ya estamos llegando a este punto, ¿no? Educada, con muchísimos recursos, gente que va a la universidad, que salen del sistema, que aún son muchos. Y luego vemos un 30% de la población en Bruselas que no tiene trabajo y no lo va a tener. Y están viviendo en la marginación, están viviendo en semi-esclavitud, están viviendo en el mercado negro de trabajar 12 horas diarias por 15-20 euros. Y eso pasa así. Y entonces hay estas dos clases sociales y cada vez va a ir a más y a más. Entonces el movimiento social tiene que ser distinto al de la manifestación, al de la calle, ¿no? Creo que la mejor manera de contribuir a cambiar esto es a través de la educación, es a través de la oportunidad que estás haciendo de ir y educar y intentar ayudar a los chicos jóvenes de 18 años, por ejemplo, 17 años, o simplemente enseñar cómo hacer un currículum, por ejemplo. Eso es algo muy fácil de hacer, que mucha gente en los círculos puede hacer y puede cambiar mucho la vida de la gente. Yo soy Samuel,
vengo de Madrid y vengo del Círculo de Berlín. Yo me vi obligado a emigrar por cuestiones educativas y también por perspectivas laborales. Vivo desde el 2010 fuera de España, residiendo en Austria, actualmente en Berlín. Yo soy artista, soy músico y laboralmente funciono de manera autónoma como artista, que en los últimos años la crisis ha hecho que vivir de artista laboralmente, las condiciones laborales son absolutamente precarias y de forma autónoma nuestros derechos laborales se han visto recortados de una manera atroz. Sin embargo, no quiero enfocarme aquí, yo parto de una situación muy personal y es hay una situación que afecta a las condiciones laborales, afecta a las condiciones personales de cualquier persona y especialmente, en el caso que quiero mostrar, a los emigrados. Y es la cuestión de la salud. Yo parto de una situación personal, yo padezco una enfermedad rara, también me cuesta decir un poquito, a veces tenemos que luchar emocionalmente contra el estigma, ¿no? de decir, padezco una enfermedad rara, que cómo va a reaccionar la otra persona. A nosotros, yo un determinado año, hace un año, dos casi, que cumplí los 26 años, se me retiró la tarjeta sanitaria. El hecho de tener una enfermedad rara, mis medicamentos no se pueden comprar en farmacia, son medicamentos huérfanos, y tenemos un desamparo total por parte del Estado español y por parte también de las instituciones europeas. Te hace que tú te tienes que ir de España, tienes que asentarte en un país en Europa, pero tengas que estar también anclado a tu país por cuestiones médicas, porque es muy complicado. El diagnóstico, por ejemplo, en España, hay una situación extrema en el caso de enfermedad, se llama enfermedad de Wilson, es un problema genético con la acumulación de cobre. En la sanidad pública, yo siempre manejo la sanidad pública, mis padres son profesionales de la sanidad pública, son trabajadores de la sanidad pública. El diagnóstico de la enfermedad básicamente se hace por la medición del peso, de la concentración del cobre hepático. El médico, que solo había uno en la sanidad pública española que hacía, que era en Madrid, se jubiló y por cuestiones de recortes no se sustituyó ningún especialista que hiciera eso. Solo se hace de manera privada en un laboratorio de Cataluña, que ante la evidente independencia o sea, es todavía más llamativa. ¿Qué nos hace? Nos hace, primero, que nos hayan retirado la sanidad, la tarjeta sanitaria, nos hace estar pendientes por un lado, porque también las enfermedades raras, en el caso de la mía y en cualquier caso, hay poquísimos médicos y médicas especializadas en estas enfermedades. Muy pocos, con muy poco conocimiento. Entonces estar pendiente, yo en una situación tuve que volver a España porque estaba muy mal y de nuevo me vi en la situación también laboral y educativa de no poder tener lo que necesitaba. Y la vuelta aquí me hace también estar pendiente entre España. Yo no puedo ser atendida aquí por el tema de mi enfermedad, los medicamentos en un momento me llegan de España, pero en cualquier momento pueden cortármelos y yo me quedo sin adquirir esos medicamentos. Era simplemente mostrar un poco la situación de personas con cualquier enfermedad, y bueno, ya en el caso de las enfermedades raras, que obviamente somos pocos de los emigrados, por estadística obviamente, pero es un problema también que a veces se omite muchísimo, pero es una cuestión muy importante, porque obviamente afecta a las condiciones de vida, afecta también a las laborales. El hecho de padecer una enfermedad rara en el ámbito laboral es muy complejo. Hay unos prejuicios a la hora de contratación tremendos cuando se tiene una enfermedad rara, porque también yo aparentemente estoy bien, pero es una lucha constante, diaria, es una lucha de por vida. Obviamente esto es crónico, para toda la vida, es una lucha muy dura y sobre todo también con una cierta incertidumbre sobre cuándo acabará. Bueno, mi nombre es Adrián, yo soy músico también, he estudiado violín y además soy titulado en magisterio. Emigré hace... ¿Dónde estás, Adrián? En Viena. Me fui a Viena hace unos 4 o 5 años y como no hablaba el idioma, pues me tuve que reinventar. Ahora mismo estoy estudiando ciencias políticas. La verdad es que he avanzado bastante con el idioma. Pero no quería hablar de mí, quería hablar de algo que me parece que es muy importante en Austria y que seguro que todo el mundo estará interesado en conocerlo. Disculpadme, porque la verdad es que no estoy muy puesto en el tema. Me he hecho la chuletilla, luego me lo estudié en alemán, no me sé muy bien los términos en español. Y es el tema del convenio colectivo.
que es uno de los pilares básicos del derecho laboral en Austria. Entonces, es muy importante entender, porque todo el mundo tiene un convenio colectivo, el cristalero, el que trabaja con piedra, el que trabaja con el metal, el peluquero. No todo el mundo, sí, pero está muy bien regulado. Yo soy Geringfügige Beschäftigt, trabajo 10 horas a la semana, cobro 400 euros. Y está muy bien. Pero es importante saber cómo fue posible, ¿no? En Austria está la Social Partnerschaft, la asociación social, por decirlo así, son cuatro partners que están representados tanto el trabajador como el empleador, como también el sector agrícola. Y es muy importante saber cómo ocurrió. En Austria hay lo que se llama la democracia, concordance democrática, creo que en español es democracia consociativa o el consociativismo, que quiere decir que todas las decisiones se toman por consenso. O sea, es muy raro que un grupo parlamentario lleve alguna iniciativa a la Cámara que no se haya debatido antes, porque no se va a aprobar. Entonces, si no estás de acuerdo con el resto de grupos y con el resto de interés en grupo, no sé cómo se dice, las asociaciones que representan al trabajador y al empresario, si eso no se ha tomado, si no se ha llegado a un consenso, antes de eso no se va a aprobar esa medida. Entonces es algo muy importante porque están siempre en contacto con todo el mundo. El gobierno siempre tiene que preguntar al que representa al trabajador, siempre tiene que preguntar al que representa al empresario, y está también en contacto con la oposición. Entonces algo que ha permitido, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? En Austria. Y yo creo que hay que ponerlo en valor y hay que estudiarlo porque es una medida muy interesante. Aunque están intentando ahora mismo no cargárselo, pero disminuir un poquito la influencia de los grupos de interés. Bueno, ya está. Hola, yo soy Laia, también soy música, soy cantante, música antigua, para todo. Bueno, yo también que canto. Perdona, el Círculo de Colonia. También al tener también que trabajar con cuestiones de falso autónomo, también conozco lo que es eso, y hemos, junto con el gas que está creado en Berlín, hay un gas en Renania del Norte-Westfalia, hemos conseguido pues crear como una especie de red un poco más amplia para la cuestión laboral, ¿no? Los problemas laborales. Y también vemos que mucha gente que llega a Nordrhein-Westfalen, que tampoco tienen estudios universitarios. Eso me parece muy importante, crear una red colectiva desde abajo, con todos los problemas específicos, y crear una especie de red donde la gente vaya y se sienta que tiene una ayuda. Y trabajamos también con sindicato, en este caso el sindicato libertario FAU, que colabora con el gas, y hemos llegado a traer a bastantes españoles que no os podéis imaginar de lugares muy distintos y con objetivos en la vida muy diferentes, pero que hemos conseguido que llegaran allí. Y también gracias un poco a la red del Círculo de Podemos. Pero creo que tiene que ser una cosa mucho más extensa, como una unión con el trabajo, con la gente que está allí, con los alemanes, con las fuerzas políticas alemanas, con los sindicatos que no pertenecen a la fuerza política, con el círculo, con la gente que no pertenece al círculo, y creo que eso, solamente quería resaltar eso, que es muy importante según, que no importa de dónde vengas, si tienes estudios o no los tienes, pero que es importante esa fuerza y ese trabajo colectivo, y que mucha gente, también en el caso de los falsos autónomos, pero mucha gente que llega, que a lo mejor trabaja en un hotel como camarero de piso, y entonces se siente solo, lo echan, se siente solo, tiene un accidente laboral o lo que sea, y no hay un equipo o una fuerza colectiva para poder luchar contra eso. Y tiene que haber esa fuerza de gente que a lo mejor no está en ese puesto de trabajo y que vaya y que ayude a esa persona que ha tenido un problema. Y eso me parece muy importante. Desde abajo y en la zona en la que vivamos tenemos que organizar, comunicarnos con las fuerzas políticas, con las fuerzas sindicales de la zona, y eso para mí es fundamental. Gracias. Yo soy Miguel del Círculo de Berlín. Quería un poco continuar lo que estaba comentando Laia, por plantear algunos elementos para el debate centrado en la actividad de los círculos, ¿no?
Yo creo que, evidentemente, todos y todas estamos dispuestos a involucrarnos en luchas contra cualquier injusticia en el país o en la ciudad en la que nos encontremos, ¿no? Pero creo que tenemos que tener claro que nuestro, por decirlo de alguna forma, nuestro público objetivo es la migración procedente del Estado español. Es decir, como círculos de Podemos, quien tenemos potencial para organizar, para atraer, para vincular, es la gente que ha migrado del Estado español. En mi círculo hay gente alemana. Incluso hay gente que son de países del este, como Constantín, por ejemplo, ¿no? O incluso gente que puede ser latinoamericana. Pero el grueso de nuestro público objetivo, con el que fortalecemos y construimos los círculos, son gente del Estado español, ¿de acuerdo? Entonces esto nos lleva a analizar cómo desde los círculos hacemos un trabajo para construirnos. Yo soy de los que piensa que la mejor forma de construirnos es haciendo cosas que este público español perciba que son útiles para ellas, ¿no? Es decir, los círculos, como comentaba el compañero de Grenoble, los círculos están algunas veces en una situación muy precaria. Y mantenerlos y construirlos es una combinación de reuniones que no sean un rollo, es decir, que no vayas la primera vez a una reunión del círculo y sea una discusión interminable, mal organizada, una combinación de eso con un tipo de actividad centrada y dirigida hacia afuera, a hacer cosas, y que la gente que participa vea que lo que se está haciendo es útil y es gratificante y tiene resultados. Entonces, la lucha por derechos sociales y laborales entra en este campo de cosas que podemos hacer desde los círculos. Cuando nos metemos a hacer cosas por derechos sociales y laborales, la gente que se acerca a los círculos percibe que los círculos de Podemos están haciendo cosas útiles y merece la pena quedarse ahí y trabajar. No sé si me entendéis, lo digo porque, por ejemplo, en el Círculo de Berlín hemos tirado 2 años de mucho proceso interno, de mucha discusión de documentos, de mucha elección de cargos, y eso a gente de fuera, Berlín tiene muchos españoles, viene mucha gente al círculo, pero la gente de fuera, alejada de la dinámica interna, no le atrae. Cuando hemos empezado a hacer cosas hacia el exterior, a hacer movilizaciones relacionadas con cuestiones políticas o a trabajar en derechos sociales y laborales, arraigamos mucho más a la gente. Es decir, la gente se queda y percibe que lo que está haciendo es algo útil. En ese sentido, en el Círculo de Berlín, por ejemplo, tenemos la experiencia que ha comentado Laia, que también existe en Nordrhein Westfalia, el GAS. El GAS significa Grupo de Acción Sindical. El Grupo de Acción Sindical es un grupo de activistas que nació de la Asamblea del 15M en 2014, prácticamente antes de que se formara Podemos, y lo que veíamos y percibíamos es que había muchos problemas laborales entre la población española y latinoamericana, que también llegábamos por el tema del español. La oficina precaria, que ya existía, como grupo de trabajo también del 15M, ayudaba a toda la gente que tenía problemas individuales. No me pagan la nómina, me han despedido, y llegabas allí, en la oficina precaria te asesoraban y te canalizaban a poner una demanda hacia los abogados. Pero no teníamos nada que cubriera los problemas colectivos. Es decir, yo tengo un problema en mi empresa, pero no es solo mío. Hay compañeros y compañeras que también lo sufren. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente a que colectivamente en su empresa avancen por sus derechos? Y por eso montamos el Grupo de Acción Sindical. Perdón. Mucha gente dice, bueno, ¿esto qué es un sindicato para españoles? No, nada más lejos de nuestra intención que montar un sindicato para españoles. Es decir, lo que queremos es ser una especie de engranaje intermedio entre la comunidad migrante con problemas laborales y los sindicatos y organizaciones laborales en Alemania. Y de hecho estamos haciéndolo muy bien. Llevamos 3 años trabajando y cientos de personas hemos organizado en las empresas y hemos levantado combates por convenios colectivos, por la formación de comités de empresa, contra despidos injustos, por aumentos salariales, por reducción de jornada laboral, por aumento de la plantilla, etcétera, etcétera. Y este proceso, la gente que se involucra, los trabajadores españoles y trabajadoras españoles que se acercan, alucinan un poco con lo que hacemos en el GAS. Nos dan las gracias. Piensan que cobramos por esto, pero realmente no lo hacemos. Se da la circunstancia de que compañeros y compañeras de Podemos estamos construyendo el GAS. Ahora necesitamos dar un paso para que esta participación de Podemos en el GAS sea algo más organizado. Es decir, el círculo apoye firmemente cosas como el GAS o la oficina precaria. Pero tenemos el problema que ha comentado Carlos. En muchos de estos espacios, como María Granate, oficina precaria, no quieren escuchar hablar de que tú vienes organizado con una organización política. Yo no puedo llegar y yo soy de Podemos y vengo como Podemos y vengo aquí porque hay confianza, porque los elementos de construcción del 15M también nos vacunaron contra esta participación política. Pero de alguna forma tenemos que articular una intervención colectiva como círculo en los movimientos sociales que hacen estas cosas. Y voy terminando. Y esto significa que tenemos que hablar en los círculos de qué movimientos sociales están trabajando por los derechos sociales y laborales y cómo podemos apoyarles de forma honesta, participando, aportando recursos y sin ningún tipo de intención de capitalizar nada. Vamos a apoyarles y vamos a construirles. Y en aquellos lugares donde no existan movimientos sociales que están trabajando por los derechos sociales y laborales, tenemos que hacer el esfuerzo para crear comisiones dentro de los círculos que trabajen en este sentido. Que arrimen a la gente, que acerquen a la gente del Estado español y perciban que el Círculo de Podemos es un espacio útil donde se construye y se lucha por la mejora de los derechos, ¿no? Vale, muchas gracias.
Mira, justo en colación, hola, Manel de Colonia, junto con la compañera, Patricia Maza en el gas, en María Granate, etc. Tratamos de llevar el proyecto de Berlín para el oeste, pero bueno, hablo de una perspectiva infinitamente más humilde, en la cual sobrevivir ya es todo un combate con la vida, pero las pequeñas victorias, nosotros solo hemos sido capaces de, en cierto modo, judicializar o movilizar a la FAO o a diferentes sindicatos, a diferentes grupos en casos individuales, puesto que no hemos llegado a tiempo. O sea, la gente cuando se te acerca, eso es muy común. Sobre todo estamos hablando de gente de perfiles de muy poca formación, de trabajos muy precarios, que vienen a sobrevivir. Esa es nuestra propia experiencia. Y en principio identifican a las instituciones alemanas, en este caso, también al sindicato y a todo lo que represente institución en algún sentido alemán como algo completamente ajeno. Yo he venido aquí a currar, ¿no? Y nosotros seguimos en un cierto modo de, muy humildemente tengo que repetir, de plataforma de lanzamiento, o sea, de nexo de unión con las realidades y decir, no, esto es porque al final nosotros hablamos su idioma, pero nosotros no tenemos ni las capacidades todavía, ni los conocimientos, entonces pues restringimos pues eso, a otros alemanes que sí que podrían utilizarlo, y entonces ahí se crean muchísimos nexos de unión. Creo que quería aportar también que como comunidad española, al menos en el Estado alemán, tenemos que tener en cuenta que estamos mejor vistos, pero no dejamos de ser inmigrantes. Estamos mejor vistos quizá por las dos partes. Por el alemán cuando llegas, porque es muy racista el asunto, supongo, porque eres europeo al fin y al cabo, y bueno, eres un poco perro y tal, pero es normal porque vives de lujo en tu país. Yo también me tomaría todo el día la bastola. Los otros son los que huelen, ¿no? Y viceversa. Bueno, eres europeo, eres del enemigo entre comillas, pero bueno, tú me puedes entender, ¿no? Y creo que este nexo de unión lo tenemos que tomar muy en serio, porque somos el sur de Europa y eso no es para ti, ¿vale? Y quiero un poco retomar lo que ha dicho él, sobre todo también para que lo tengamos en cuenta la gente de los círculos más pequeños, aterrizar de nuevo a la praxis. La supervivencia de los grupos pequeños es muy difícil, y si además pretenden mantener siglas, etcétera, no, mi proyecto gas es mi proyecto gas, y ahora ya somos 3 solo, y cuando somos 4 y ellos acaban de ser papás, somos 2, y así, ¿no? María Granate lo mismo, y Podemos 3/4 de lo mismo. En realidad somos unos 15 activos, muy activos, con redes bastante amplias, manteniendo una serie de banderas muy pequeñitas, ¿no? Y justo un hecho muy concreto, para aterrizar todavía más en la praxis, una compañera en una situación laboral, bueno, en una cagada del empresario porque la despidieron en una baja laboral. Una vez se le había caído limpiando, se le cayó un armario de cristal, se cortó las 2 manos, un jaleo. La semana anterior le habían dicho, ostras, te necesitamos, que guay. El día siguiente, después de la baja, adiós, muy buenas. Entonces movilizamos a un grupo de personas a la puerta de un hotel pequeño en centro de Düsseldorf y hicimos un poco de ruido. Ella ganó, ella se afilió, por cierto, al sindicato anarcosindicalista, que parece una tontería, pero el perfil de esta chica que acaba afiliándose a un sindicato anarcosindicalista es todo un logro, y de verdad nos unió, ¿no? Y entonces, pues si bien queréis mantener los nombres propios del Círculo Podemos Colonia, que creo que también está bien mantener ciertos tal, que las acciones concretas siempre sean lo más colectivas posible con los entornos y con las organizaciones que tengan alrededor y que tengan experiencia, ¿no? Quitar mucho tiempo. Yo misma estuve participando en el Círculo de Arganzuela durante un montón de tiempo e intentando organizar un evento como este, ¿no? Un encuentro de círculos, que en su momento no fue posible, así que me gratifica muchísimo que en este momento y en este lugar pues por fin se pueda hacer, ¿no? en otro contexto. Yo soy asesora política en el Grupo de la Izquierda Europea, estoy en la Secretaría Europea en un grupo de justicia climática y medioambiental. Y bueno, y en Madrid militaba en el movimiento ecologista, Ecologistas en Acción, y en la Asamblea Feminista. Entonces me vine un poco aquí con ese pack y con esa motivación.
Y nada, brevemente por trasladaros también una experiencia que para nosotros también ha sido una experiencia de exilio y en algunos casos de frustración, obviamente con un montón de diferencias y sin ningún ánimo de comparar, pero también con cuestiones comunes, ¿no? Nuestra voluntad, o por lo menos la de la mayoría de nosotras, pues ha sido continuar nuestras militancias aquí, ¿no? En esta experiencia nueva. Pero la verdad es que, bueno, en la mayor parte de los casos ha sido bastante complejo. Primero, porque el ecosistema en el que nos movemos es un entorno en el que nos relacionamos básicamente con partidos de la izquierda europea, en que también nos relacionamos con movimientos, pero es una relación muy artificial, porque siempre es una relación como de dentro a fuera, ¿no? O sea, no es una relación de tú a tú o lo más equilibrada o llana que pudiéramos querer. También hay un montón de lobbies buenos organizados alrededor del Parlamento y bueno, en alguna medida pues intentamos trabajar de la misma forma que podríamos hacerlo en nuestro territorio, con nuestras experiencias, pero es complejo. Después los ritmos también nos impiden, ¿no?, a la mayoría de nosotras la intervención en militancias activas dentro del territorio. Yo lo he intentado con todas mis fuerzas y con todos mis ánimos seguir militando aquí en el territorio, en Bruselas, y la verdad es que cuando salgo de trabajar me voy más o menos arrastrando a mi casa y lo que quiero es, no sé, pensar en otra cosa y dormir porque es que no nos da la vida. Entonces, nada, simplemente transmitir que bueno, que estas experiencias pues también son comunes y también nos generan frustración, también nos genera vacío porque hemos puesto muchas de nosotras pues también toda nuestra vida de relaciones, ¿no?, militantes, políticas y personales en esta experiencia aquí, y ahora cuando nos proyectamos allá pues también vemos un vacío, ¿no?, porque se ha pasado el tiempo y nos sentimos de alguna manera fuera. Y ya para terminar, bueno, no sé, yo quería pedir a las personas que forman parte de las bases de Podemos, que somos todas nosotras, obviamente yo me incluyo, las que tienen que exigirnos a las personas que estamos en las instituciones que no se burocraticen, que no se desconecten de la realidad, que sigan conectadas aunque sea complejo, que esto no es una profesión, que esto es un periodo político, es un proyecto político que comienza, tiene un fin, no el proyecto en sí mismo, pero sí las experiencias de las personas que están dentro de esos espacios. Esta es mi perspectiva y la que defiendo. Entonces, en ese sentido, yo, como apuntaba antes Alberto, yo no creo tanto que haya que poner el punto en el ascenso de la extrema derecha, que sí que es verdad que existe, pero también las experiencias de Portugal y España, ¿no?, de parte del sur de Europa, nos demuestran que lo que existen también son compensaciones, ¿no?, a ese ascenso de la extrema derecha, y yo veo que en realidad lo que existe es mayoritariamente una crisis de la socialdemocracia. Y pienso que ahí hay una oportunidad compleja, pero que hay una oportunidad que aprovechar, ¿no? Hay una oportunidad que aprovechar, sobre todo desde las bases, estimulando las personas que trabajan en la institución, en la medida que puedan, pues estos procesos de desborde, que a mi modo de ver son eminentemente las mayores potencialidades que tienen ahora mismo, yo creo, que los movimientos sociales. Son en clave feminista, ¿no?, son en clave migrante y son en clave ecologista. Entonces, bueno, por trasladaros un poco esa experiencia. Perdona, ¿quieres que... ¿Quieres agua? ¿No quiere agua? Ahí fuera. Hacemos una pausa para tomar agua. Que ahí fuera, me parece. Que vemos dentro de la fraternidad y lo que nos apoyamos. Es acojonante. Y eso es lo que funciona. No funciona Podemos, ni la etiqueta, ni cualquier nombre que queramos dar. Es la gente, como hablamos entre nosotros y cuando vemos que alguien se cae ahí, decimos, hostia, tío, te ayudo yo y no sé de dónde eres, ni me importa, ni dónde trabajas. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Gracias.
Bueno, yo soy Ángela, soy del Círculo de Devon, también es un círculo muy chiquitito, así que también no me voy a hablar un poco muy brevemente de esa problemática, ¿no? Quería decirte que mis relaciones con María Granate, por lo contrario que se está diciendo aquí, son súper sanas. De hecho, la gente que hemos empezado la iniciativa del Círculo de Devon son gente de María Granate. Y encantadísimos de trabajar juntos. Yo creo que muchas veces, cuando se va sin sectarismo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando ellos también están viviendo un proceso de reflujo importante. Bueno, yo un poco enlazando con lo que dijo un compañero antes de la cosita esta que hemos tenido en medio, la importancia, sobre todo cuando somos círculos muy pequeños, de relacionarnos con plataformas locales. A ver, no voy a engañar a nadie y además que si lo dijese no lo iba a creer, aquí no hay ninguna receta mágica, si eres un círculo pequeño vas a echarle muchas horas y porque tengas muchas ganas, ¿vale? La cuestión es tampoco lanzarnos a retos imposibles o que se nos vayan de madre porque sea una idea estupenda, súper original, pero realmente sepamos que vamos a ser dos personas tirando de todo el carro, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos el esfuerzo de ir a cosas concretas, conferencias concretas, actividades concretas de corte político de la izquierda local en la que nos movemos, conseguimos trazar ciertas relaciones que nos ayudan a muchos de estos proyectos y a ir ampliando nuestro entorno de influencia, ¿no? Para que no sea algo tan endogámico. Nosotros ayer las dos primeras cosas que hicimos, al principio claro yo tardé un mes y medio en encontrar trabajo, pero la verdad es que tuve suerte, pero aún así al principio lo que hice fue ver si había algún sindicato que se dedicase a las personas desempleadas con subsidios, los benefits, o temas también de salud mental y este tipo de historias. Es un tipo de, o en precario, un tipo de sindicato muy específico, ¿no? Por a ver si se podía enlazar con una lucha que se está viendo al norte de Devon, pero no en el sur, contra los recortes de la sanidad. Y la siguiente cosa que hicimos, que sí nos fue mucho mejor, fuimos a una feria del libro radical en una ciudad al lado, bueno, ciudad al lado no fue, fueron 3 horas, pero en fin, que no estaba excesivamente lejos y allí conocimos, había un montón de talleres simultáneos y la verdad es que fue súper interesante. Sí, es en inglés, pero también viene mucha gente migrante que va allí a presentar sus problemáticas. Y había allí una plataforma que se dedicaba concretamente a grandes centros de trabajo, porque es lo que ellos y ellas dominaban, sobre todo del sector logístico, y que ahora mismo el tema del empaquetado, sobre todo si estás en una zona portuaria, es bastante importante, que generalmente son migrantes, no son trabajadores o trabajadoras británicos. Fue una tontería lo que hicimos, fue un videoforum que de verdad os recomiendo, además esta gente se apunta, hombre, ya a esta parte, pero me refiero a los círculos que estén en la Unión, en el Reino Unido o en Irlanda, comentarlo, porque se apuntan a un bombardeo, no son mucha gente, pero tienen muchas ganas. Y el documental se llama Ditching the Fear, lo dejo caer porque creo que siempre está bien con este tipo de actividades, ¿no? Es la lucha, Ditching the Fear. Os puedo pasar luego el link o lo que sea. Es un documental súper interesante de cómo un sindicato italiano se metió en el sector logístico italiano y coordinó huelgas de varias mini empresas que se dedicaban al empaquetado. Y eran todos trabajadores migrantes, fundamentalmente hombres, pero también se ve en otro de los departamentos que era una cadena, no sé si era una cadena de montaje, una cadena de empaquetado, de mujeres trabajadoras, y también se metía, casi todas ellas eran musulmanas, se metía también el corte de etnia y de género, ¿no? Entonces este tipo de actividad fue muy bien, porque vinieron, es verdad que vino poca gente de inmigrantes, era un compañero italiano y los dos que estábamos españoles, pero sí es verdad que vino mucha gente de la izquierda local. Y eso nos ha permitido crear relaciones en las que nos llaman a sus eventos y nosotros le podemos llamar a nosotros, ¿no? a los nuestros. Y que son relaciones sanas que se crean. Y oye, que no he tenido ningún problema con decir que soy de Podemos ni nada. Al revés, te piden muchas veces que nos informes de la movida. Muy bien. Disculpad que vuelva a pedir la palabra, pero creo que ha salido un debate que Rafa ha comentado, me parece interesante subrayar. Antes de eso, comentar, creo que están saliendo experiencias específicas bastante interesantes, ¿no? Desde el gas que hemos comentado, la oficina precaria, la red de solidaridad migrante, la experiencia de los compañeros y compañeras del Círculo de Frankfurt, lo que acabas de comentar de Ángela de Devon. Creo que estaría bien después de este encuentro hacer un esfuerzo para elaborar una especie de documento recopilando todas estas iniciativas, de forma que lo podamos enviar a los círculos y los círculos que quieran puedan tener una base sobre la que discutir o cómo empezar una línea de trabajo, de algún grupo o algo así, de temas de derechos laborales y sociales en base a la experiencia de otros círculos, ¿no? Y aprovechar estas ideas. Creo que si estamos de acuerdo lo podemos impulsar. Y luego, creo que hay un debate aquí que los círculos que quizás han desarrollado más este trabajo en algún punto han tenido o están teniendo, que es trabajo político o trabajo de apoyo o trabajo asistencial, ¿no? Rafa lo ha comentado, es decir, Podemos no está para hacer trabajo social.
Primero porque hay organizaciones y plataformas y espacios que ya hacen ese trabajo y estaríamos sustituyendo esos espacios. Segundo, porque la gente que estamos involucrados en trabajo laboral y social sabemos lo absorbente que es. Es decir, cuando te metes en un rollo de esto, es que son muchas horas. Y si hacemos solo eso, si te metes en esto que solo haces eso. Entonces, sería un error plantear que el círculo de Podemos que sea, se tiene que dedicar a hacer el trabajo de la oficina precaria o a hacer el trabajo del gas individualmente. Porque entonces solo nos dedicaremos a eso, dejaríamos de ser una organización política que apuesta por soluciones colectivas y un trabajo netamente político, y pasaríamos a ser un espacio más de asociación o de asistencialismo. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos este trabajo social y laboral sin caer en el asistencialismo? El asistencialismo no en términos peyorativos, lo digo asistencialismo porque no tengo otro término, pero lo que hace la oficina precaria es asistencialismo del bueno, de calidad, que soluciona la vida de mogollón de gente, ¿no? Pero es algo diferente a lo que hacen las organizaciones políticas. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, creo que vuelvo a insistir en esto, creo que nuestra relación con esos espacios tiene que ser de modo político. Es verdad que no podemos ir al sitio y decir yo soy de Podemos, y además venimos 3 de Podemos. Entonces la gente dice, chicos, que venís aquí a hacer desembarco y haceros con el espacio. Eso, o viceversa. O viceversa, lo tenemos que evitar. Pero, de alguna forma, el sectarismo hacia Podemos de otros espacios no puede bloquear el que nosotros discutamos e intentemos hacer algo en ese sentido. Es decir, que no nos quieran de forma organizada en esos sitios no puede bloquear que nosotros, en nuestro círculo, discutamos de cómo apoyar esos espacios, ¿no? Yo creo que hay diferencia. Pues como comenta Ángela, hay sitios donde nos quieren y no hay ningún problema. En el gas no hay especial problema porque alguien venga diciendo que es de Podemos. En la oficina precaria sí puede haberlo. En Marea Granate, en algunos sitios, sí puede haberlo. Entonces, tenemos que desarrollar un modo de intervención que no sea... que no genere fricciones con la gente que trabaja en estos espacios. Y tenemos que llegar a un entendimiento con ello. Que la forma más sencilla de hacerlo es que en los círculos de Podemos se discuta y se hable sobre qué están haciendo esos espacios. Esta semana, yo qué sé, el gas, pues tenemos un reparto de panfletos en un hotel. Pues estaría bien que el Círculo de Podemos echara una mano con el reparto de panfletos en los hoteles de Berlín, en la campaña que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hablar de lo que hacen estos espacios y cómo podemos ayudarles, y además que esa ayuda no sea incómoda, no sea artificial para esos espacios, ¿no? Pero creo que esto tenemos que tomárnoslo como una prioridad a discutir semanalmente o cada 2 semanas en los círculos. Perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Me tengo que tocar ahí. Vale, perdona. Quería hablar antes de Craig. Me había confundido, perdón. Buenos días, soy Alberto de Ámsterdam y si me permitís voy a daros un poquito la chapa con los consejos de residentes. Entroncando también con lo que decía el compañero, si los círculos queremos que sirvan para llevar a cabo una acción política, los consejos de residentes son nuestro espacio. Bueno, realmente tenemos 2 alternativas. O bien nos inmiscuimos en la política de los países de acogida, en donde se nos difumina un poquito el grupo target, o bien atacamos a los consejos de residentes. Yo creo que esa es la alternativa que nos queda. Muy brevemente, ¿qué son los consejos de residentes? Pues son, en primer lugar, el organismo representativo de toda la población migrante en el país de acogida. Son órganos consultivos y por lo tanto las decisiones que se toman no son vinculantes y sirven pues para llevar a cabo un ejercicio de control sobre el consulado de embajada. Entonces, las ventajas para llevar a cabo, ¿por qué llevar a cabo esta acción? En primer lugar, porque nos sirve, tanto para el Círculo como para el propio Consejo, ponerle voz y rostro a la población migrante. Es más, nos sirve para superar la brecha generacional que generalmente suelen tener los círculos de Podemos, quizá no tanto a nivel nacional, pero sí en el exterior, y es que todos estamos muy acostumbrados a utilizar, por ejemplo, redes sociales. Pues con el Consejo de Residentes, el hecho de que tenga, por normativa, acciones, reuniones o asambleas presenciales en las distintas o con las distintas organizaciones o asociaciones del país de acogida, pues nos permite pues eso, establecer un contacto directo con esta otra con este otro perfil de migrante, ¿no? Incluso primera o segunda generación. Una pregunta muy breve. ¿Los CREES están en las ciudades donde hay embajadas o también consulados? O... Los CREES pertenecen a la demarcación consular. Donde hay consulado y un CREE.
Bueno, puede haberlo, más que nada. Un CRE para varias demarcaciones, o sea, Bueno, muy brevemente. A ver. Vale, como decía antes al principio, los consejos de residentes disponen de un presupuesto concedido por el Estado español. Esto es muy importante porque si al fin y al cabo estamos discutiendo aquí sobre las dificultades que tienen los círculos pues para subsistir, para financiarse, no estoy diciendo que el presupuesto de un consejo de residentes sirva para financiar un círculo, pero sí que sirve para llevar a cabo acciones. Entonces, si estamos peleando en ese consejo desde el propio círculo, podríamos llevar a cabo acciones que van a estar subvencionadas, de cierta manera. Y otro punto a recuperar es el Consejo General de la Migración. Bueno, esto es digamos una especie de supracre, por así decirlo, en el que se reúnen los distintos consejeros de cada uno de los CREs, los distintos representantes de cada uno de esos CREs, en Madrid una vez o 2 veces al año para discutir de distintas temáticas. Se divide en distintas comisiones y por relacionarlo con el tema de esta charla, una de esas comisiones es sobre derechos laborales. Entonces esto es importante que la voz, ya no solamente del círculo, sino también de la comunidad migrante de los países de acogida, pues tenga cabida en ese tipo de consejos, y es que a esos consejos, si no asiste directamente los ministros de los distintos ministerios, por ejemplo de empleo o de exteriores, sí que existen pues, los distintos asistentes, ¿no? En cualquier caso, otra de las funcionalidades de este Consejo General de la Migración es que pueden solicitar, no sé el término jurídico específico, pero bueno, asistencia o comparecencia en el Congreso. Muchas veces se rechaza, pero bueno, en cualquier caso, si se concede, es una manera también de llevar este mensaje, hacerlo público, al fin y al cabo las sesiones parlamentarias se retransmiten, pues hacerlo público y que llegue a la población en España. Y ya con esto acabo y... Chico de gafas, ¿este lado? ¿Ya no queda? Se te olvidó. Yo te lo iba a soplar, pero no me he podido acordar del nombre del... Los alces. Los alces, sí. Los alces, es que son muchas cosas. Sí, es que yo creo que tendrían que formar... Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Daniel, vengo de Valencia, formo parte del Círculo de Podemos Bélgica. Trabajo aquí en Bruselas como diseñador gráfico, pero bueno, la situación del diseño en España, en fin, ni convenio colectivo, ni sindicación, ni leches en vinagre, o sea, es así. Y eso ha sido desde hace mucho tiempo. Eso aunado a que hay una cultura empresarial a mirar al sector del diseño como de una manera, en plan de menospreciarlo bastante. O sea, yo me he encontrado casos de amigos profesionales del medio que les han pedido hacer logotipos por 20 euros, con todo el trabajo que conlleva realizar y las horas de curro que conlleva hacer una identidad corporativa, ciertos. Y eso aunado a la crisis económica y sus consecuencias, pues os podéis imaginar que las oportunidades laborales para profesionales de este sector pocas. De hecho, eso hizo que me arrastrara a emigrar aquí a Bélgica. Yo en ese sentido quería comentar 2 iniciativas que yo creo que están bastante bien para ayudar a los profesionales de este sector en materia de derechos laborales, una a nivel local y otra a nivel que me he encontrado yo aquí en Bélgica. A nivel local, bueno, como he dicho, yo vengo de Valencia, como he dicho, los profesionales del sector gráfico no tenemos ni sindicación ni este tipo de representación a nivel laboral, lo cual nos conlleva tener que representarnos a nosotros mismos. En España, a nivel asociativo, es bastante fuerte en ese sentido y, por ejemplo, hay asociaciones como la PIB, que es la Asociación de Profesionales de Ilustración en Valencia, los cuales, si tú como ilustrador te haces miembro de esta asociación, ellos te ayudan a nivel, bueno, que te asesoran a nivel de derechos laborales y tal, a no menospreciar tu trabajo delante del cliente, en el caso de que no te esté pagando lo debido, pues que lo reclames, etc. Y luego lo segundo, a nivel aquí en Bélgica, yo me he encontrado con una iniciativa bastante interesante que se llama SMART. SMART es una especie de cooperativa de artistas que lo que hace es que sirve como intermediario entre tú y el cliente. O sea, la SMART lo que hace es que te contrata
y gestiona un contrato laboral con tu cliente, con lo cual tú no estás trabajando como freelance, más o menos, y entonces ellos se encargan de todo el papeleo y demás. Además del dinero que cobres hay una contribución a la seguridad social, con lo cual luego más adelante, en caso de encontrarte en una situación de no tener trabajo, pues puedes cobrar un desempleo. Y además también cuentan con un cuerpo jurídico, bueno, de abogados y demás, con lo cual si el cliente no paga pasado un tiempo, pues van y a reclamar lo que se estuvo firmado. Entonces, bueno, era simplemente eso, comentar esas dos cosas. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer, como ya hice ayer, la presencia de todos los círculos europeos que se encuentran aquí, y en este caso también quiero agradecer especialmente a la gente que tenemos en la mesa, que ha tenido que pegarse un madrugón infinito esta mañana para poder acompañarnos, así que creo que merece comentarlo. Para continuar, bueno, yo soy Pablo, yo os lo comenté ayer, trabajo en la Secretaría de Europa ahora mismo y también participo en la Asamblea Feminista de Madrid y en el Centro Social La Ingobernable, que se ha creado hoy. Recalco estos dos últimos espacios porque me parece que se está aquí generando un debate que se está dando en Podemos, que es la articulación y la dialéctica de la organización y cómo intervenir en los movimientos sociales o cómo apoyarlos y cómo trabajarlo, y me parece un debate muy interesante que debemos seguir teniendo y que encuentra soluciones diversas en la organización, que es diversa y que trabaja de formas diferentes, cuyo último objetivo en realidad es ser una herramienta poderosa e interesante para el cambio político y para plantear un escenario de ruptura. Entonces, dicho esto, creo que no debemos ni desmerecer iniciativas que están generando en el seno de la formación, como puede ser Vamos, que lo pueden explicar mucho mejor otros compañeros, pero es una articulación que intenta penetrar en el social y trabajar demandas sociales concretas en Podemos, y que me parece que es muy interesante. Y por otra parte sí que es verdad que tenemos que tener el debate y presente la autonomía del movimiento como una condición necesaria para el cambio, en tanto y cuando los movimientos son los espacios donde se atacan estructuralmente las demandas concretas y los fallos estructurales del sistema. Como ha dicho Alberto muy bien antes, los movimientos son los garantes de que cualquier fuerza política de arrastrar hacia un cambio, a cualquier fuerza política se encuentre en el poder, y la autonomía para ello y la fuerza de la organización de esos movimientos es clave para que cualquier persona que consiga detentar ese poder no se transforme con lo que conocemos como instituciones y poderes del Estado. Dicho esto, creo que en Europa, específicamente, que es lo que estamos hablando, como ha dicho Miguel, los círculos europeos sois los que tenéis la palabra y la última palabra para decidir cómo se hace esta articulación concreta de trabajar lo social, lo laboral, etc. Me parece muy interesante y recojo la iniciativa de la recopilación de lo que hemos estado hablando hoy, y de un trabajo a largo plazo, porque a mí me recuerda mucho este espacio a sitios como el Plan B o Fairless City, que se dio en Barcelona. No sé si conocéis estas iniciativas. Muy rápido, son espacios donde se producía algo muy interesante, que era compartir diferentes escenarios y recopilación de movimientos en lucha, diferentes experiencias, para poner en común cómo van cambiando el repertorio de movimientos, el repertorio de lucha, cómo planteaba Alberto, las diferentes luchas, cómo en un mundo global las luchas locales son imprescindibles, pero que tienen una dinámica global que interacciona en sí. Entonces, nosotros podemos conseguir que los círculos europeos sea ese espacio constante, multidireccional y multicomunicativo entre todas, donde podamos compartir constantemente todas estas experiencias que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Por eso es muy importante que esta comunicación que estamos dando hoy, en este momento concreto, poniéndonos caras, y obviamente habrá que volver a realizar en otro encuentro, porque son importantísimos estos momentos asamblearios donde ponernos caras y también tomarnos unas cañas después. Tenemos que hacer todas un esfuerzo para mantener esa conexión y seguir luchando juntas y poniéndolo en común. Yo también pido perdón por repetirme, no vais a tener que aguantar, no estoy aquí.
He oído un montón de cosas muy chulas y creo que estos espacios están muy bien para intercambio de ideas y generan de nuevo una creatividad que se puede impulsar y se cambiará y se hará de nuevo en otros sitios, y eso es muy importante y muy interesante. Para quienes estuvieseis en el espacio que tuve en la charla, yo vengo de un círculo pequeño y al final esta es mi lucha personal, que mantener algo allí, que tenga una continuidad en el tiempo, a pesar de mí. Entonces, más allá de todas estas experiencias y tal, hay una palabra clave que creo que hemos estado nombrando todos y que damos por sabida, que es círculos, ¿no? Porque todo esto parte de los círculos. Sin círculos no hay esto, no hay ningún tipo de actividades. Entonces podemos plantearnos un futuro utópico, bueno, o no utópico, ¿no?, en el cual desarrollemos un montón de proyectos, pero requerimos de una base organizada que pueda hacer esto. Entonces, vuelvo a retomar mi charla y me enlazo conmigo mismo, me cito a mí mismo, ole mis huevos, para asumir que la construcción, el mantenimiento y el impulso de círculos tiene que ser un proyecto común, tiene de primer orden, y luego ya veremos. Estos mismos círculos, solo por el hecho de su existencia, generan creatividad y generan espacios y generan luchas y generan victorias y generan todo lo que ahí estamos hablando. Esto tiene la posibilidad de que hay gente que ya lo ve en sus espacios. Por lo tanto, me vuelvo a retomar. Vamos a hacer de la construcción del círculo una lucha común para poder dar. Yo solo que quería decir que es que soy Jaime del Círculo de la ESO. Sobre todo cuando estuvimos montando el tema de montar el CRE en Berlín, nos dimos cuenta de que asamblea precaria o ese tipo de colectivos siguen sectarios nosotros. Entonces, quería llamar la reflexión de cómo puede ser que no estemos siendo como el brazo representativo de estos colectivos, de que cómo puede ser que sean sectarios con nosotros. Y no sé, porque creo que Podemos debería ser como la representación de todos estos colectivos. Solamente esta reflexión. Yo tenía una pregunta para todos que no queda clara. Yo quisiera saber si detectáis, como nosotros aquí en Bruselas, la llegada de una nueva ola de migrantes españoles, esta vez familias con niños, poco formados, sin diploma, y musulmanes, que han hecho el salto de Marruecos a España hace 10 años, una cosa así, tienen la nacionalidad española y ahora, como no les va bien, dan otro salto para aquí. Tú me has hablado de rumanos y ¿qué hacemos con estos nuevos? O si lo detectáis, la pregunta. Yo en Escandinavia lo que más veo es gente de Sudamérica, que primero vino a España y después se siguió el salto al norte. Y bueno, también buscan mejores condiciones laborales y mejores ayudas sociales también cuando sin diplomas, sin gente normal. Bueno, que tienen experiencia laboral y tienen experiencia de cambiarse de un país a otro, o sea que eso es un bagaje también muy importante. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Tenéis 23 segundos. O si no, pasamos a la ronda de discusión y daremos. Bueno, para cerrar, además te contesto, Jaime. A ver, es una de las cosas que también quería comentar. En Berlín yo reconozco que tenemos mucha suerte porque el grupo de 15M es muy fuerte, son los que han montado asociaciones como la Oficina Precaria, como el GAS, como María Granate, y entonces eso sí que nos ha ayudado. También creo que es en toda Alemania, pero en Berlín más, asociaciones de todo tipo, de toda ideología, las hay, son muy activas y sí que tienen muy claro que todas las redes sociales son las que ayudan a conseguir las cosas. Entonces sí que son muy abiertos a que podamos interaccionar con ellos, nos ayudan, nosotros también, y sobre todo para lo que dices de hacer montar talleres o algo así, es muy importante. Yo soy contraria a las subvenciones, porque lo hemos hablado mucho en la Oficina Precaria. Las subvenciones siempre vienen con límites y lo que no podemos es limitar a la gente. Por ejemplo, la red que existe, creo que en Berlín, no sé si existe en otras partes de Europa, hace exactamente o básicamente lo mismo que la Oficina Precaria, pero con limitaciones. Tienen que ser españoles y menores de 35. Los que no son españoles se quedan fuera. Los que somos mayores de 35 nos quedamos fuera. Y eso para mí no es justo. Entonces tenemos que ampliar las cosas.
nos rechacen, a ver, no es que nos rechacen, el problema es que el 15M, o sea, ha salido un poco como no político, a pesar de que se diga que Podemos es la rama política del 15M, pero hay mucha gente dentro del 15M que no quiere oír hablar de partidos políticos. Entonces, yo creo que viene de pero sin embargo, en nuestros programas llevamos prácticamente todas las solicitudes de estos movimientos. ¿Cómo puede ser que no nos estén apoyando? Ya, yo soy del 15M y estoy en Podemos, pero es así. O sea, porque hay gente que, pues eso, o es anarquista o cree que no tenemos tiene que ser todo movimientos sociales, no políticos. Eso hay que respetarlo y bueno, yo creo que es, viendo nuestro trabajo, que pueden cambiar. Eso es a lo que me refería, porque yo creo que es bastante importante el que estemos en asociaciones de este tipo, no solo para informarnos, yo lo tengo clarísimo, yo he aprendido un montón, muchísimo, en la oficina precaria, o sea, para informarnos, pero también porque yo creo, y lo he visto, es como crear redes, como la gente de repente se da cuenta de que las cosas pueden cambiar, por lo que decías tú, de que yo misma, que viví todo lo que era el no contra la guerra, que éramos el 90% de la población y da igual, a los gobiernos les importa 3 pimientos lo que diga la gente, se hacen lo que quieren y ya está. Entonces eso te crea, o lo tenemos en Grecia, crea una decepción o una decir, bueno, entonces ¿para qué me movilizo? ¿Para qué hago absolutamente nada? Pero yo creo que este tipo de asociaciones que empiezan desde la nada y que simplemente creamos lazos, a la gente realmente le convence. Lo que hablaba también de la paz, mirad dónde está Ada Colau, que se ha conseguido un montón de cosas y cómo se empieza, pues con pequeñas cositas y con que vean que realmente estás ahí luchando y estás luchando por ellos, no solamente por ti. Ese es el problema y eso es lo que creo que hay que transmitir, no es luchar por mí, sino luchar por todos y porque el mundo sea mejor. Y me da exactamente igual si son españoles, si son católicos, musulmanes o lo que sea. Por ejemplo, en la oficina precaria yo estoy muy orgullosa de eso, de que vengan, incluso vienen refugiados, porque como estamos en contacto con el 15M, te traen gente que en otras asociaciones no les pueden atender. Y hacemos lo que podemos, porque tampoco no tenemos ninguna formación, no tenemos ningún jurista. De hecho, bueno, sí, había un par de abogadas alemanas que nos ayudan, pero claro, tienen sus trabajos, sus cosas y entonces también con todas estas redes es lo que conseguimos que hay gente que se apunte a tu carro y que entonces nos ayude, pues por ejemplo cuando nos falta formación. Chicos, yo tengo una idea muy pequeña. Podríamos clonar a Rafa y un Rafa para cada círculo. Un Rafa para cada círculo. Venga, ¿Qué te parece? decir una pequeña cosita que está moderando, ahora que ya terminado de moderar más o menos. Hablando de financiación por parte del partido o por parte de quién. Yo, por ejemplo, tenemos la experiencia de que a lo mejor somos privilegiados en Escandinavia, pero sí es posible que tengamos subvenciones si nos hacemos una asociación por parte de las comunas, que son como las diputaciones o los ayuntamientos a mayor escala que en España. Y eso sí es posible, si lo averiguáis en cada uno de vuestros países, quizá es posible que recibáis algún tipo de ayuda porque estáis haciendo un trabajo social importante. Si no fuera posible ni por parte del partido ni por parte de vuestros organismos oficiales de país de acogida, yo sugiero que se haga un fondo de ayuda, que la gente vaya dando pues, la voluntad o lo que pueda para mantenerlo vivo, aunque sea, o para mantenerlo activo, o sea, para comprar material para libretos y bolígrafos, pero de alguna manera también es importante que la gente sepa que la ayuda cuesta algo y que no es solo pedir y que nunca me dé nada a cambio, o sea, y no aportar nada, sí. Yo creo que es bastante justo y es realista. Nada es gratis. Y continuamos con el cierre, ¿no? Claro, te puedes si quieres. Oye, bueno, Sí, pues varias cosas, vamos, sobre todo por las preguntas concretas que se han hecho y termino, ¿vale? Agradecer todas las exposiciones que se han hecho, que a mí me ha resultado de muchísima utilidad para tener una idea de las cosas, de todas las cosas, o de muchas cosas de las que se están haciendo. Evidentemente todas en este tiempo no nos da tiempo, ¿no? Pero creo que es muy importante y yo la verdad que he aprendido mucho durante toda la mañana, de las que se están haciendo, de las dificultades y de las cosas que se quieren hacer, ¿no? Ha habido varias preguntas concretas que creo que tenemos un debate pendiente sobre la relación que tenemos que tener con los movimientos sociales y creo que
hay una cuestión que es evidente, nosotros no vamos a suplantar a los movimientos sociales, pero lo que sí es cierto es que muchos de nosotros venimos de lo social, hemos participado de lo social y vamos a seguir participando de lo social. Eso es una realidad y creo que tiene que haber una conciencia por parte de nosotros y nosotras también del respeto a las dinámicas propias que tienen los procesos sociales y que nosotros lo que tenemos que ser es facilitadores en el momento en que participamos allá. Y no vamos a llevar las consignas del partido, nosotros vamos a aprender de los procesos sociales, que creo que es una actitud que nos va a aportar mucho más como proyecto político, a dar lo mejor de nosotros y nosotras en ese proceso y al mismo tiempo aprender, porque si queremos plantear una alternativa política tenemos que tener la capacidad de oxigenarnos y de respirar en la realidad social en la que estamos. Y creo que muchas de esas cosas que en determinados momentos se pueden tener o de animadversión a las formaciones políticas se terminan superando desde la práctica cotidiana y desde el compañerismo que te lleva el compartir momentos difíciles y batallas difíciles, porque Podemos ya no deja de ser un ente abstracto y se termina concretando en personas que no están en las asambleas o en las reuniones de los colectivos sociales llevando el consignazo y diciendo hola, muy buenos días, soy de Podemos, sino que todo el mundo cuando se va a tomar una cerveza y sale un debate político sabe perfectamente que tú eres de Podemos, pero cuando estás en el colectivo social estás a lo que se festeja. Y yo creo que eso es muy importante a la hora de articular, ¿no? Y algo que plantea el compañero que es una necesidad en general en todos los lados, pero yo supongo que en la comunidad del exterior mucho más, ¿no? Que es la articulación de la fraternidad, la articulación de la empatía con los demás y el hacer nuestros los problemas de los demás independientemente de la posición política que tienes, porque eso creo que es lo que nos va a permitir el ir construyendo en la realidad. Sobre lo de Vamos, no me voy a extender mucho. Hay algunos documentos, los vamos a intentar hacer llegar, estamos haciendo asambleas cada 3 meses, hicimos una de ellas intentando conectar los círculos, intentaremos en las próximas ocasiones a ver si podemos volver a hacer conexiones por internet para que podáis interactuar. La iniciativa no se trata tanto de actos propios nuestros, que también los hacemos, sino establecer una relación de interacción con los diferentes conflictos sociales en primer lugar, una relación fraterna que en conflictos que están pasando momentos muy difíciles nos puedo asegurar que no nos rechazan en absoluto, sino que esos momentos en los que todas las ayudas, todos los apoyos, toda la solidaridad que se puede articular en la socialización de esos conflictos son siempre bienvenidos, nos permite al mismo tiempo trabajar todos los temas de comunicación populares y aprender de las experiencias de los diferentes nodos que se están constituyendo en los diferentes territorios. Y luego nos está sirviendo también para ir intercambiando experiencias de proyectos sociales donde está participando gente de la propia iniciativa y estamos trabajando en eso. Y luego, al mismo tiempo, nos permite en momentos concretos, inmediatos y en los que se establecen especiales dificultades para poder articular una respuesta, tener una respuesta contundente, inmediata y simultánea en todos los sitios y además de forma absolutamente deslocalizada. La primera experiencia la tuvimos cuando se quemó Rosa en Reus con el tema de la pobreza energética. En 24 o 48 horas articulamos concentraciones en el conjunto del Estado, hemos tenido más experiencias, lo hemos hecho con otras cosas, creemos que tener esa capacidad también. Cuando trabajamos lo social con otros colectivos sociales, no necesariamente sacamos nuestras banderas, unas veces toca salir con banderas y la mayoría de las veces el trabajo cotidiano que realizamos no se llevan banderas, se llevan las manos y toda la inteligencia que podemos portar para trabajar y aportar lo mejor de nosotros y nosotras, ¿no? Y sobre todo para intentar ir a aprender de esos procesos. Ya digo, os intentamos pasar los locus para que estén a vuestra disposición y en las próximas asambleas también que pueda haber posibilidad que participéis. Y muchísimas gracias por poder participar, que ha sido un lujazo.